Bueno, vamos a orar por la palabra del Señor, así que incline su rostro, por favor. Padre, gracias, Señor Jesús, por esta mañana que nos das, Señor, gracias por este tiempo. Padre, hoy vamos a presentar la palabra del Señor Jesús y te pedimos, Señor Jesús, que seas tú en medio, Señor Jesús, de esta palabra, de la predicación, Señor, que seas tú en medio, Señor Jesús, de este tiempo, Señor. Padre, gracias, que tu palabra no llegue vacía, Señor, sino que tu palabra, Señor Jesús, sea llenándonos, Señor Jesús, y transformándonos, Señor. Habla a través de nosotros, mi Jesús. Amén. Amén a todas las personas que están conectadas también. Un abrazo y qué bueno que están desde allí y muy pronto yo sé que van a estar también acá. Bueno, familia, hay algo que yo les decía en esta mañana y es que hoy pues me siento emocionado, contento de verles, pero también fue como un reto para mí después de estar 7 meses conectado predicándole a un celular, a un aparatejo allí. Y de no recibir nada, ni un aplauso, ni gloria a Dios. Entonces me sentía, yo decía, yo creo que me olvidó predicar. Y no, a la verdad no, Dios ha sido fiel y ha sido bueno. Y qué bueno, verdad, poder estar aquí y sentir como ese poder del Señor en cada uno de nosotros. Así que este tiempo ha sido un tiempo muy bueno, de mucha bendición. Y yo sé que este tiempo ahora y Dios permitirnos estar aquí, yo sé que va a ser también algo bueno y algo de mucha bendición. Yo quiero que vamos a la palabra, por favor, a Hechos capítulo 1, Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra del Señor así. Pueden abrir su Biblia. Yo sé que algunos ya, había que traer Biblia para la iglesia. Sí, otros prendan su celular o prendan su iPad o el medio electrónico que puedan tener allí. Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo, capítulo 1, versículo 8 en adelante, vamos a leerlo. Dice así la palabra de Dios: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y hay algo muy emocionante en esto, y es que el Señor Jesucristo se presenta a sus discípulos. Después de haber resucitado, está con sus discípulos por un tiempo de 40 días en donde Él estuvo hablando con ellos, compartiendo con ellos, entrenándolos, hablándoles del reino de los cielos. Y en el versículo 8 se nota 2 cosas sumamente importantes. Allí vemos 2 cosas importantes que Jesús le dice a los discípulos y que hoy nos está diciendo a nosotros. Dice: pero recibiréis poder. Y hay algo que les dice: no se muevan hasta que el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y en el versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y 2, y me seréis ¿qué? Testigos. Y me seréis testigos. Pero lo primero que él dice: y recibiréis poder. De ese dunamis, ese poder y esa habilidad en Dios, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ¿sabes qué, iglesia? Es que necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida todos los días. Tú necesitas la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Tú necesitas el poder de Dios en tu vida. Tú necesitas esa presencia de Dios, porque de lo contrario nada vamos a poder hacer. De lo contrario, tú y yo no vamos a poder hacer nada.
Sin la presencia del Espíritu Santo no podemos ser testigos del poder de Dios. Sin la presencia de Dios, ¿de qué vas a ser testigo? Lo primero que Jesús les dijo es: van a ser llenos del Espíritu Santo, van a recibir el poder del Espíritu Santo y luego me serán testigos de ese poder. ¿Saben por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios. Sin el Espíritu Santo solo fuera filosofía, porque a veces la filosofía son frases muy lindas, reflexiones muy chéveres, y eso fuese entonces el Evangelio sin el poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio que tú y yo hablamos es poder de Dios. Sabes, tú no estás en una religión, tú estás en una vida con Dios. Es poder de Dios. Que el Evangelio en el cual tú estás, la vida en Cristo en la cual tú estás, es poder de Dios. Poder de Dios, ¿por qué? Porque cuando tú le hablas a una persona, algo comienza a suceder. Porque cuando tú le hablas a tu compañero, alguien comienza a llorar, algo comienza a pasar en su vida. Porque cuando ves que alguien está enfermo, tú vas y oras por esa persona y algo tiene que suceder, algo tiene que ocurrir, algo tiene que pasar. La presencia de Dios tiene que estar allí con nosotros. La presencia de Dios tiene que fluir en nuestra vida, y eso hace diferente el Evangelio. Y eso lo hace diferente a cualquier filosofía. Y eso lo hace que sea poderoso, que sea eficaz, que cuando tú estés en algún problema o dificultad, Dios te pueda dar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que Dios te pueda dar el consuelo, la fortaleza. Que Dios en cualquier situación en la cual tú estés te pueda dar fe. Necesitamos ser llenos de la presencia de Dios. Yo no sé cómo estás lleno de la presencia de Dios, pero sabes, pastor, ¿y cómo me lleno de la presencia de Dios? Tienes que buscarle a Él, tienes que orar, tienes que leer la palabra de Dios. Dice que allí en la palabra de Dios, ¿os parece que allí está la vida eterna? Allí está lo mejor, allí está el compendio de tantas cosas, pero necesitamos ser llenos de Dios. ¿Cuántos quieren ser llenos de Dios? ¿Cuántos anhelan ser llenos de Dios? ¿Sabes? Yo anhelo ser lleno de Dios. ¿Sabes? Los apóstoles mantenían buscando la presencia de Dios. ¿Sabes? Eso no es acumulativo. No es que tú fuiste a un congreso y te llenaste de la presencia de Dios y duraste 10 años lleno. Estoy lleno, soy una batería recargable. No, esto no es acumulativo. Esto es de buscar día a día. Todos los días tienes que buscar de Dios. ¿Sabes? El mayor ejemplo es Jesús. Jesús todos los días buscaba la presencia de Dios. Todos los días. Todos los días iba a los lugares altos a orar y oraba al Padre y bajaba y los discípulos veían ese rostro diferente y Él les podía dar una palabra y Él podía decirles: vamos allí, muchachos, hoy el Padre quiere que sanemos estas personas, hoy el Padre quiere liberar estas personas, hoy el Padre quiere darle salvación a esta casa. ¿Sabes? No eran casualidades con Jesús, eran momentos que ya estaban dirigidos por el Padre. Y es lo que tú y yo necesitamos hacer. Eso dice la palabra: seremos llenos de la presencia del Espíritu Santo. Tú y yo necesitamos eso en nuestra vida, porque de lo contrario sería algo monótono en nuestra vida. ¿A alguien le gusta la monotonía en este lugar? ¿Cierto que cansa? Estuvimos 7 meses así, dando vueltas en nuestra casa, levantándonos, comiendo, levantándonos y estando ahí. Yo llegaba a veces al apartamento y comenzaba a andar por el apartamento, le daba vueltas. Yo ya decía: Señor, pero ¿qué hago? Porque somos seres de hablar, de comunicarnos, de expresarnos, de movernos. Somos seres que nos movemos, somos personas que nos comunicamos. Amén. Y si Dios nos creó así, entonces necesitamos seguir comunicándonos con Dios. Necesitamos seguir expresando ese amor y ese gozo con Dios. Y es lo que necesitamos en esta mañana, aprender.
Y eso es lo que la palabra de Dios nos dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder. Necesitamos eso. El evangelio es un evangelio ¿qué? De poder. De cuando tú le hables a alguien, a ver, Dios ha hecho algo en sus vidas. Dios ha transformado sus vidas. Dios ha hecho algo poderoso en sus vidas. ¿Sabe? Dele un aplauso al Señor por eso. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dios es un Dios poderoso. Y si lo ha hecho en ti, lo va a hacer en tu familia. Y si lo ha hecho en ti, lo va a hacer en tu casa, en tu familia, en tu trabajo. Pero algo tenemos que tener: estar llenos de la presencia de Dios, familia. Sin Él no podemos avanzar. Dice la palabra en Juan capítulo 6, versículo 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Algo que tenía Jesús era que las palabras que Él daba eran espíritu y eran vida. Cada frase levantaba, cada frase liberaba, cada frase colocaba a la gente en búsqueda del Señor. Ahora te pregunto, cada palabra tuya, ¿eso produce en las personas? ¿Qué producen tus palabras en las personas? ¿Qué producimos en las personas? No. A veces nos acercan y tal vez en vez de encontrar una palabra de consuelo, encuentran una palabra de desconsuelo. Mire mi matrimonio, y lo primero que tal vez le decimos es: sepárese. Hoy no hay nada que hacer. Ay, es que me duele esta rodilla. Ay, hermano, así comenzó una tía mía y se murió. Y parece que las palabras no son vida, sino que son muertes en nuestra vida. Y parece eso como algo contradictorio a lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Cuando hay una pelea en tu casa, ¿tú qué haces? Hágale pues, agarrémonos. Doy 10,000 a la mamá que le va a ganar al papá. No. ¿Qué haces tú? Tenemos palabras de vida. Necesitamos que cuando hayan dificultades, tú puedas doblar la rodilla, y la presencia de Dios pudrirá todo yugo, toda circunstancia, toda oscuridad. Sabes, a veces estamos en la casa, estamos orando, llega una llamada y comienza: pastor, voy a morir, pastor, está pasando algo. Y yo digo: cálmese. No se calma, y comienzo a orar, y sabes, comienza a llegar la calma. Después hablo con la persona y después sucede algo en esa persona. ¿Saben por qué? Necesitamos ser llenos del poder de Dios. Que cuando alguien te llame, tú no te pongas a llorar con ese alguien. Tú eres la respuesta de muchas personas. Tú eres la respuesta para muchas situaciones. Pero necesitamos estar llenos del poder de Dios. Sabes, el Espíritu Santo está en tu corazón, pero necesitas algo: darle libertad al Espíritu, llenarte de Dios. Timoteo, en alguna ocasión, Pablo le exhorta y le dice: Timoteo, necesitas avivar el fuego que hay en ti. Está en ti, pero no está avivado. Necesitas avivarlo. Necesita que vuelva el poder de Dios. Necesita que vuelva el amor de Dios. Necesita que vuelva ese poderío de Dios en tu vida, como hablabas. A veces nos vamos apocando, a veces nos vamos callando, a veces nos vamos distrayendo, a veces nos va dando miedo. ¿Saben por qué? Porque necesitamos avivar el fuego de Dios que está en nosotros. ¿Cuántos quieren avivar ese fuego? Dios me dio esta palabra para ti, iglesia: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Avívalo. Dios necesita una antorcha encendida en donde tú quieras que esté. Los discípulos lo necesitaron. Cristo le dijo que lo necesitaban. Hoy la palabra nos dice que lo necesitamos, porque sin Él no podemos hacer nada. No puedes ser testigo sin el Espíritu Santo, porque el Evangelio es, ¿qué es el Evangelio? Poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. Amén. Y ese poder está en ti. Deja actuar al Espíritu Santo en ti. ¿Sabes?
Y número 2, le dice el Señor Jesús a sus discípulos: y me seréis testigos. Cada uno de nosotros necesitamos ser testigos del poder de Dios. ¿Qué es testigo? Persona que ha presenciado un hecho determinado o sabe alguna cosa y declara un juicio dando testimonio de ello. ¿Cuál es la función de un testigo? Cuando se habla de un testigo, se habla de alguien que testifica de lo que ha visto o escuchado. Los testigos son imprescindibles y es a través del testimonio que se conoce la verdad. El testigo es vital. Y algo que caracteriza al testigo es su testimonio. Y sabes, tú y yo tenemos que tener un buen testimonio para los demás. El testigo tiene que tener un buen testimonio. De lo contrario, comenzarán a tener dudas. Y pongámoslo dentro de un parámetro de un jurado. Y muchas veces hay testigos para ese lugar y van, y si lo encuentran que su testimonio no está como muy bien, y si mira el abogado tal vez que esta persona no tiene un testimonio muy aceptable, que está hablando de que alguien no robó, pero él miran que detrás de él roba todo el mundo, entonces como que ese testimonio no viene a ser muy acreditado. Sabes, nosotros tenemos que tener un buen testimonio. Tú quieres ser testigo de Dios, tienes que tener un buen testimonio. Y ojo, no hablo de los testigos de Jehová. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de una secta. Porque aún los testigos de Jehová solo creen en que algunos se van a salvar, 44,000 y ya. No, sabemos que Dios viene por una iglesia grande, una iglesia inmensa. Ojalá Dios viniese por todos nosotros, por todo el mundo. Amén. El cielo es grande para su iglesia y es lo que anhelamos todos. Y sabes que el testimonio es de suma importancia. Lo que les estoy diciendo es que nuestras acciones y conductas son el testimonio de lo que nosotros debemos dar. ¿Sabes qué dice en 1 Timoteo 3, versículo 7? También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caigan en descrédito en el lazo del diablo. Necesitamos tener buen testimonio, familia. Necesitamos testificar de lo que Dios hace. Necesitamos testificar de lo que Dios es. Necesitamos testificar de lo que sabemos de las Escrituras. Necesitamos testificar de lo que hemos escuchado. ¿Qué has escuchado de Dios? Sabes que todo lo que aprendes aquí no es para que tú vayas a tu casa y digas: ay, gloria a Dios, qué palabra, tremenda esa palabra. ¿Y qué aprendiste? No, fue tremenda, fue linda, o sea, maravillosa. Pero ¿qué aprendiste? No, se me olvidó. O sea, realmente no. No, necesitamos ser llenos para dar. Dice la palabra que es mejor dar que recibir. Que de gracia diste, demos ¿qué? Que tú cuando llegues a tu casa tú le puedas decir: sabes, hoy aprendí algo en la iglesia. Que Dios nos llena de su Espíritu Santo. Que recibiremos poder cuando el Espíritu Santo esté en nuestra vida. Que necesitamos llenarnos, pero necesitamos ser llenos también para algo muy especial, para poder ser testigos. Y sabes, un testigo en la palabra del Señor es vital, porque este testigo hace las obras que Dios hizo. Que cuando tú hables, no hables palabras simplemente desde tu lado emocional o desde tu lado intelectual. Que tú puedas hablar desde el Espíritu. Que tú puedas hablar con una persona y que mientras tú hablas con esa persona pueda ser transformada. Yo sé que Dios ha hecho muchas cosas en ustedes y Dios quiere seguir haciendo cosas en ustedes, pero iglesia, necesitamos despertar, necesitamos testificar de lo que hemos hecho en Él y de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Sabes, hechos. Me gusta este ejemplo. Hay muchos testigos en la palabra de Dios. Aún en la mujer samaritana, tantos versículos. En Hebreos capítulo 12, versículo 1 podemos encontrar lo que dice la palabra. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor
nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Sabes? Tú estás rodeado de tantos testigos en la palabra del Señor. Testigos de su poder, testigos de su gloria, testigos de esa inmensa gracia de Dios. Ahora tú eres ese testigo que Dios necesita para que lleves ese mensaje de arrepentimiento. Pero necesitas cambiar muchas cosas en ti. Y necesitas dejar el egoísmo también que tenemos a veces. De simplemente decir, bueno, ya recibí, gracias, ya recibí mi alimento, gloria al Señor. Necesitamos ser testigos. Este mensaje que Cristo le dio a sus apóstoles no solo fue para ellos, llegó hasta nosotros. Y el Señor hoy te está diciendo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ese poder que tienes ahí en tu corazón, ahí que Él prefirió habitar contigo, no es simplemente para que habite, para que seas testigos de su gloria y de su poder, para que ya seas una antorcha en donde quiera que tú estés. ¿Cuántos quieren ser testigos del poder de Dios? ¿Cuántos quieren ser testigos del poder de Dios? Sabes, esta palabra es para animarlos a que busquen más de la presencia de Dios. Yo no sé cómo está tu nivel espiritual, cómo estás con Dios, pero hoy te invito a que busques más de Dios, a que busques de su palabra, a que hoy comiences a buscar, a alimentarte de la presencia del Señor. Necesitamos crecer en Dios, necesitamos avivar el fuego de Dios, necesitamos crecer en la palabra del Señor. Yo quiero invitarlos a que se pongan en pie, por favor. Ponte en pie en esta mañana y cierra tus ojos ahí donde tú estás. Cierra tus ojos y que tú en esta mañana puedas decirle: Padre, hoy yo vengo delante de ti. Sabes que Dios no te hizo simplemente para, ay Señor, gracias, soy lleno. Él te hizo con un propósito grande. Y lo que Dios quiere hacer contigo, tal vez ni tú te imagines. Y Jesús, estas palabras que dijo: me es necesario, os conviene que yo me vaya, porque vendrá otro igual a mí. Estará ahí con ustedes todos los días. Quería estar con ustedes. Quería estar con ustedes. Y está dentro de ustedes. Pero Él quiere fluir en ustedes. El Evangelio es poder de Dios. No es una religión más. No es una filosofía más. Yo te invito a que tú seas un testigo del poder de Dios en tu casa, en ti mismo. Sabes que Pablo se presentaba y le decían, aún predicaba con su testimonio y se convertían tantas personas. Tú vas a empezar a predicar con tu testimonio, con lo que Dios hace contigo. Sabes que aquí dentro de la iglesia hay muchas personas que Dios ha cambiado, tantas, a todos Dios ha transformado. Servidores que eran alcohólicos y dejaron el alcohol, las drogas, que Dios transformó sus vidas, que Dios cambió toda situación, toda angustia, que Dios transformó sus vidas. Si lo hicieron con ellos, yo sé que contigo también lo puede pasar. Y yo sé que Dios ha cambiado muchas cosas en ti y lo va a seguir haciendo. ¿Para qué? Para que seas un buen testigo, para que no des un testimonio como falso, para que seas un testimonio verídico de que la gloria de Dios es real. Señor, hoy yo vengo delante de ti, Señor. Yo te pido, Señor Jesús, que seas tú llenando nuestro corazón y nuestra vida. Yo no sé, Dios, que te está inquietando, Dios, en esta mañana.
Yo no sé qué tienes que dejar. Yo no sé si tal vez tú no has sido un testigo. Y sabes, de pronto no has sido un testigo porque necesitas ser lleno del poder de Dios. Necesitas ser lleno de la presencia de Dios. Padre, hoy yo oro como Pablo, Señor, una vez oró por Timoteo, Jesús. Y oró, Señor, para que avivaras el fuego, Señor, de tu Espíritu Santo. Para que arda nuevamente, Señor, el fuego de tu poder. Para que ellos puedan ser llenos de ti, Señor. Para que cuando hablen, Señor, puedan hablar vida. Que cuando hablen, Señor, puedan hablar tu palabra. Que toda negatividad, toda muerte, toda maldad de nuestros labios, Señor, seas tú quitándola y seas tú llenándonos, Señor Jesús, de tu palabra y de tu presencia, Señor. Yo te pido, Señor Jesús, que esta palabra que tú la dejaste allí, Señor, podamos, Señor, nosotros, Señor, cumplirla. Porque ¿sabes qué pasó con estos apóstoles? El Señor les dijo: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y va a empezar por tu casa, va a empezar por ti, va a empezar por tu familia, y después van a empezar por tus conocidos, y después va a empezar por tu ciudad, por tu barrio, por tu ciudad. A veces quieres alcanzar las naciones, pero necesitas alcanzarte a ti mismo primero. Necesitas que Dios conquiste tu corazón primero. Padre Santo Jesús, despiértanos, Señor. Avívanos, Señor, y llénanos de ti, Señor Jesús. Yo te lo pido, Señor Jesús, en esta mañana. Gracias, Señor, por esta mañana que tú nos das. Gracias por cada corazón que hoy se abre, Señor Jesús. Cada corazón, Señor, que hoy quiere buscarte más, Señor. Cada corazón que hoy está inquieto, Señor, por ti, Señor. Gracias.